Buenas tardes. ¿Se escucha el sonido? Si me pueden dar retorno, por favor. Los que ya están conectados. Buenas tardes. Esperamos 5 minutos y luego iniciamos el curso.
Buenas tardes, mi nombre es Walter Escurra y ahí tienen mi correo para cualquier consulta. Además tienen toda la plataforma para poder hacer las consultas. Este semestre las consultas se pueden hacer a través del foro, es decir que está habilitado el foro. Voy a entrar a mostrarles las partes que están definidas dentro de este semestre. La universidad ha definido ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta tanto los docentes como los alumnos para poder manejarnos dentro del curso. De entre ellos, al entrar directamente, ya tienen las fechas de los parciales. El primer parcial va a ser el 17 de septiembre. El segundo parcial va a ser el 29 de octubre. Los recuperatorios, en nuestro caso, va a ser para el 3 de diciembre. Y el final queda para el 10 de diciembre. Si se dan cuenta, la primera parcial queda próxima. Básicamente son 5 clases que se van a desarrollar. Y en la sexta ya va a ser el primer parcial. Tienen aquí los avisos que tanto el docente como los alumnos pueden escribir en esta sección para avisos generales. Por ejemplo, si es que se va a cambiar alguna fecha de examen o si tienen que tener en cuenta algunas cosas en general, vamos a escribir en esta sección. Luego tienen el foro de consultas generales por alguna cosa que queramos informarnos en forma general, pero dentro de cada sección van a haber otros foros que son los que corresponden a cada capítulo que vamos a dar. Ahora se le agregó el glosario de asignatura, donde van a estar algunos términos definidos. Y acá tienen dos materiales de consulta que pueden consultar durante la materia. Uno es sistemas operativos distribuidos de Tannenbaum y otro es organización y arquitectura de computadoras de William Stenning. Esos son dos materiales que vamos a utilizar de consulta. Además de otros que vamos a ir viendo dentro del curso. Para cada semana les voy a usar algunos PDFs que son los materiales que vamos a usar de base para nuestras tareas y para nuestra presentación. Es importante que tengan en cuenta, aquí tienen un enlace donde les va a traer el programa de estudios y la planificación de asignaturas. El plan de estudios que tengo aquí ya preparado para explicarles más o menos de qué se trata la materia. La materia se trata de la continuación de sistemas operativos y se relaciona con los sistemas operativos que pueden ejecutarse en forma paralela. Estos sistemas operativos que se ejecutan en forma paralela son los sistemas operativos que soportan multinúcleo. Resulta que en la actualidad los procesadores vienen con varios núcleos y los sistemas operativos tienen que tener la capacidad de poder administrar eso. Van a haber varios núcleos que pueden administrar los sistemas operativos. Entonces, una parte se relaciona a eso. Y otra parte se relaciona también a los procesamientos, pero distribuidos. Es decir, que las computadoras que pueden ejecutarse en red también pueden delegar parte de sus procesos a otras computadoras. En el caso de los sistemas en red profesionales que tengan que ver con sistemas de cálculo para supercomputadoras o computadoras que pueden estar conectadas a otra red para hacer cálculos, por ejemplo, científicos,
y computadores que quieran compartir con otros sus recursos para que puedan ejecutarse procesos dentro de ellos. Como así también las computadoras de alto rendimiento, que son las que se utilizan en las empresas para garantizar que cuando una computadora tenga problemas, entonces se apague o se desconecte esa computadora y empieza a funcionar otra. Los sistemas de alto rendimiento, que son para reducir los fallos. Eso ocurre con los discos, cuando los discos en los sistemas de RAID tienen problemas, entonces dejan de funcionar uno, otros en paralelo no entran a funcionar. La misma cosa con todo el hardware, puede ser servidores que dejen de funcionar y otros servidores con las mismas características y sistemas y programas empiezan a funcionar. Entonces, el usuario no nota la diferencia cuando se descompone uno u otro. Además de eso, las computadoras distribuidas pueden estar en cualquier lugar, no necesariamente físicamente dentro de la misma empresa. Puede ser un servicio contratado o puede ser un servicio interno que esté distribuido. En el caso, imagínense Google, cuando ustedes hacen una búsqueda, básicamente puede estar dirigido a los millones o miles de servidores que están distribuidos en toda parte del mundo, o el mismo Facebook, por ejemplo, o sus servidores de correos como Gmail u otros sistemas, o algún web hosting que ustedes contraten. Todos esos servicios están garantizados por sistemas en red que funcionan de forma paralela, es decir, que cuando alguno tiene problema, otros empiezan a funcionar. Cuando ustedes contratan un sistema de web hosting, generalmente esos sistemas tienen esa característica y le ofrece 24/7, que son 24 horas por 7 días a la semana. Y entonces, lo que pasa es que son varios equipos, que cuando uno deja funcionar, otro opera, entonces el que está del otro lado no siente que tienen fallos los equipos. Eso es parte de la materia que vamos a ver. Entonces aquí tienen, dentro de lo que vamos a ver, ¿verdad? La parte 1 básicamente se refiere a conceptos de lo que es procesamiento paralelo y arquitecturas paralelas. Y luego vamos a ver algo de lo que es la CPU y cómo están distribuidas ahora en la nueva arquitectura. Y cómo eso se maneja a nivel de procesos, tanto a nivel de lo que es el circuito en sí, ¿verdad? Básicamente no vamos a entrar en mucho detalle, porque los materiales en sí no entran en mucho detalle, sino hablan de forma general cómo planifican esas tareas, tanto a nivel de hardware como a nivel de sistema operativo. Y ahí tienen los materiales que vamos a consultar. Las planificaciones de los procesos y los conceptos que tienen que ver como qué arquitecturas se planifican, como en el caso de computadores vectoriales. Básicamente lo que tenemos son computadores escalares que son un solo procesador, pero también pueden haber computaciones vectoriales que básicamente son vectores, lo que se maneja en interno dentro de las computadoras. Generalmente lo que nosotros manejamos es un entero dentro de una computadora, pero existen computadoras que tienen capacidades superiores que no solo manejan enteros internamente, sino manejan vectores, más bien que se relacionados a procesadores. Entonces existen conceptos de eso que vamos a ver. Un señor Michael J. Flynn, que fue el que diseñó estas teorías, y actualmente estos se aplican a varios tipos de equipos, o su teoría es muy futurista, que todavía hay cosas que no tenemos en la actualidad. Entonces vamos a ver todo eso. Vamos a ver los sistemas paralelos, vamos a ver algoritmos paralelos y lenguajes que funcionan de forma paralela. Entonces vamos a ver eso a lo que es a nivel de algoritmos. Vamos a ver algo que es la ley de Handel, que es básicamente una parte teórica de cómo se procesa algo en forma paralela teniendo en cuenta lo que se ejecutaría en forma secuencial. Después vamos a ver cómo se ejecutan los procesamientos en forma paralela a través de los lenguajes. Y por último, vamos a ver algo de instalación de sistemas operativos distribuidos. Bueno, vamos a ver uno que se llama ABC Linux. Y vamos a ver otro que voy a ver si les puedo compartir la pantalla mientras yo voy trabajando en una Raspberry. En realidad voy a trabajar con 2 Raspberry,
para hacer el procesamiento paralelo y ustedes van a instalar con una máquina virtual un sistema operativo. Eso podemos hacerlo en una clase o dejarlo como tarea de investigación para que puedan ver. Pero básicamente voy a tratar de mostrarles todo eso en el transcurso de las clases para que ustedes puedan ver todo cómo funciona. Entonces vamos a ver eso, cómo se puede instalar en un sistema operativo el procesamiento en paralelo. Vamos a ver dos tipos de procesamiento paralelo que tengan que ver con dos tipos de programaciones diferentes. Y ahí es donde vamos a ver. Vamos a ver sobre los clusters. Y vamos a tener algunas prácticas, pero ya al final del semestre. Ahí como pueden ver, eso es todo lo que vamos a desarrollar. Entonces, nuestra materia básicamente se refiere a sistemas que se ejecutan de forma paralela, es decir, en unas computadoras que tienen varios núcleos o en una computadora que se comparte recursos con otras computadoras para que varios procesos puedan ejecutarse en varias computadoras. Evidentemente, el sistema operativo tiene varias características que le permiten al sistema que puedan administrar estos recursos. Bueno, vamos de vuelta aquí. Entonces, esta es nuestra plataforma. Lo que les quería contar algunas cosas para que podamos tener en cuenta es que en cada semana van a tener, voy a llamar la segunda semana para que puedan ver. En cada semana van a tener habilitado un foro. Voy a agregar en los materiales de lectura un video que puede ser antes o después de que hayamos visto en esa semana la materia en sí y la tarea que vamos a desarrollar. Dentro del foro, este semestre va a cambiar la forma en que la universidad va a puntualizar la asistencia y lo que vamos a hacer es ingresar al foro y ahí directamente van a dejar sus nombres o la plataforma le permite dejar sus nombres y van a comentar algo referente a lo que desarrollamos en la semana. Entonces van a escribir algo en el foro y eso le va a servir como su presencia. Entonces la presencia básicamente en la parte virtual se va a medir a través de su asistencia en el foro. Van a escribir algo. Por ejemplo, en el caso de esta semana, básicamente lo único que tienen que hacer es presentarse. ¿Verdad? Yo soy fulano de tal, ¿verdad? Estoy en tal semestre y estoy inscrito en la materia o alguna otra cosa que quieran comentar. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En la primera clase se describirá en general el contenido de la materia y los conceptos de paralelismo, secuencialidad y sistemas operativos, hardware, core y ambiente en forma paralela. Eso es lo que vamos a ver. Y ahí lo que van a hacer es van a ingresar en el foro. Y van a dejar un comentario. Y la primera clase, lo más importante, es que ustedes puedan contar más o menos quiénes son y quiénes son, para conocernos quiénes somos los que estamos dentro del aula. Entonces, primera tarea para esta semana es ingresar en el foro y escribir algo relacionado a su presentación, la presentación de ustedes. Y adicionalmente hay una tarea ya, que tiene que ver con el PowerPoint. El PowerPoint está en el PDF que ustedes tienen, está la tarea, y que es lo que vamos a desarrollar en el curso ya en momentos. Entonces, eso es todo lo que le quiero comentar. Y recordarles que la puntuación por semana, según lo que nos dice la universidad, va a ser 2 puntos por semana o 2 puntos por tarea. Entonces tienen más cosas protocolares que hay que cumplir, como que su asistencia va a estar dictada por lo que ustedes escriban en el foro y los puntajes van a ir acumulándose en cada tarea. Eso es lo más resaltante. Y después de cinco tareas,
tenemos nuestro primer examen, que es este que está acá. En la sexta semana tenemos nuestro primer examen parcial. Algo muy importante que estaba viendo según lo que estaba pudiendo entender. El final va a ser de 30 puntos. Acá lo que ustedes tienen que hacerse es ganarse sus 2 puntos semanales. Si ustedes cumplen, o sea, si son ordenados y van entrando en la plataforma y van cumpliendo cada una de las tareas que se les pide, que básicamente no es mucha, van a ir ganándose 2 puntos. Con todos esos 2 puntos van a poder pasar la materia y les va a garantizar que el final solamente va a ser de 30 puntos. O sea que tenemos más, eh, más, más entre parciales y trabajos prácticos. Básicamente ustedes ya van a poder pasar la materia. Eso es lo más importante. Si ustedes cumplen las tareas, semana a semana van a poder ganarse 2 puntos. Algunos son de 10 puntos, otros son de 5. Si ustedes acumulan todo eso, les va a quedar el final solo para 30 puntos. Eso es una buena ventaja, van a poder asimilar bien. ¿Vale? Entonces, le va a dejar menos tarea para el final, para que puedan desarrollar. Van a ir mirando luego todo el esquema que tienen aquí y van a darse cuenta de los puntajes que están descritos. Lo más importante es que el final va a ser de 30 puntos y haciendo cada semana sus tareas van a ganarse los puntos para que puedan terminar correctamente la materia. Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar. Lo más importante, entrar en el foro y hacer las tareas. En el foro les va a servir para que les validen su presencia. Yo les voy a preguntar algunas cosas en el foro y van a responder algunas cosas y van a ganarse los puntos y su presencia. Con respecto a lo de esta semana, es simplemente, como les dije, que se presenten. Yo soy fulano tal o tal y estoy en el tal semestre y estoy inscrito en la materia. Bueno, ahora vamos a empezar a ver nuestro primer elemento de esta semana. En la primera parte, como vieron, es la parte introductoria y vamos a ver los conceptos de arquitecturas paralelas. Y en estas y siguientes clases, vamos a ver en 2 clases más, vamos a ver los conceptos relacionados a CPU y ciclo de instrucciones que tienen esa CPU. Y las estrategias segmentadas, que es la forma en que se paraleliza a nivel de hardware y de software también la CPU. Bueno, ¿qué es arquitectura paralela? Una arquitectura paralela o de líneas paralelas, pipeline, es una técnica en que se descompone en un proceso secuencial en suboperaciones y cada subproceso se ejecuta en un segmento dedicado especial que opera en forma concurrente en otros segmentos. Básicamente, si se fijan acá en el gráfico, tienen que una CPU está ejecutando 3 procesos. La capacidad de las arquitecturas paralelas es que nos permiten que podamos subdividir esos procesos y dedicarlas a cada CPU en forma independiente. Entonces, de eso se trata la materia. Es una técnica de descomponer procesos secuenciales o suboperaciones en cada subproceso que se ejecutan de forma segmentada. Es decir, que cada uno de estos es un segmento de un proceso que se ejecuta. Es importante eso porque hay que tener en cuenta que no todos los sistemas operativos manejan programación paralela y no todos los lenguajes te permiten programación paralela. Entonces, vamos a ver algunos de ellos durante el curso. ¿Qué se necesita? Para ello necesitamos tener optimización computacional. Uno es la rapidez o el byte time y dice, estamos llegando al límite porque actualmente los procesadores se calientan mucho y están llegando al límite de su capacidad física. Y el otro es el tamaño de memoria o byte size y que hoy en día existen teras de información. Con respecto a lo que tiene que ver con tamaños en discos y en memoria, se podemos despreciar y básicamente nos quedamos con la optimización de los procesadores. Entonces, para optimizar los procesadores tenemos por optimización a nivel de código, de eliminación de códigos redundantes y procesos o procesadores mejorados. Para tener en cuenta eso, si tenemos en cuenta la teoría de lenguajes,
Los lenguajes operan por fases. Una de las fases es la parte de optimización de código redundante. Y vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Tenemos un algoritmo que dice A es igual a A más 1, B es igual a A menos 1. Si tenemos un lenguaje que tenga una de sus fases, la optimización, entonces directamente con cierta inteligencia del lenguaje vamos a obtener que A es igual a B. Vamos a reducir eso. Les voy a contar una anécdota para que puedan entender eso. En la industria hay una fábrica que se llama Microchip. El Microchip realiza microcontroladores, ¿verdad? Pastillas de microcontroladores, chips de microcontroladores, y tienen un compilador, que es un compilador en C, un compilador del lenguaje C, y tiene la particularidad siguiente. Es gratis durante 60 días y luego, pasando esos 60 días, caduca y tenés que pagar una licencia. Pero si vos no pagas esa licencia, no es que no te deja compilar, sino lo que hace es eliminar la parte de optimización redundante. Entonces, tenés un código puro y compacto durante 60 días y luego, si tu algoritmo no está bien optimizado, entonces te deja con más basura tu código, entonces se hace más grande lo que va en el chip, toda la información que va cargada en el chip. Entonces, tenemos eso. Lo que tenemos es entonces una capacidad de poder optimizar a través de eliminación de códigos redundantes. Y la otra es mejorando los procesadores. Así vamos a obtener una mejor performance en lo que es computación. Pero ¿qué problemas tenemos? Bueno, el problema que tenemos es que si queremos mejorar los procesadores, que son los mejoramientos de procesadores, van a ver acá que esta curva acá que va subiendo la frecuencia. Pero ¿qué problemas trae este aumento de frecuencia? El problema que ven aquí en la parte del gráfico es que aumenta el calor. Si ustedes tocan sus procesadores actualmente, van a ver que necesitan coolers, o si tocan los celulares, van a ver que se calientan mucho. Eso es porque la frecuencia va aumentando, esa capacidad va aumentando, y aumenta también la temperatura. Y hay que buscar estrategias para refrigerar eso. Ese es el problema que tenemos. Y el otro problema que tenemos es que al aumentar la frecuencia, también aumenta el consumo de energía. Un ejemplo de ello es que básicamente los procesadores que se calientan mucho y con ello pasa lo siguiente. Por ejemplo, en uno de los proyectos que tenía Steve Jobs con sus MacBook, ellos habían contratado un servicio de diseño de chips de CPUs de la firma PowerPC, pero resultó que tenían problemas porque consumían mucho. Entonces tuvieron que cambiar a Intel porque no les permitió generar notebooks que tengan una alta autonomía. Entonces también depende del consumo de energía. ¿Qué se hizo para mejorar eso? Entonces, con las reglas VLSI es el proceso de crear un circuito integrado compuesto por millones de transistores en un solo chip. Lo que se hizo es la miniaturización de los circuitos de un solo procesador, colocar a varios. Entonces tenemos un chip que puede ser un transistor y tenemos en un solo transistor varios transistores, uno o dos. La misma cosa pasa con los microprocesadores. Básicamente, lo que se hizo es, de un solo microprocesador, tener varios cores o varios núcleos. Y se hizo lo que hoy en día se conoce como multicore. Ya que llegamos al límite con esta tecnología de procesadores, se calientan mucho, una de las soluciones es utilizar multicore, al igual que se hizo con los transistores. Entonces, por eso es que aparecieron los multicore. Esa es la realidad. Y luego a partir de ahí se buscaron las formas como se pueden distribuir los procesos o algoritmos dentro de cada procesador. Esta es una parte de la materia, por eso está marcada en color verde aquí.
Bueno, voy a cortar un ratito como tenemos restricción de tiempo, vamos a cortar en segundos y vamos a reiniciar otra vez. Un procesador multinúcleo es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un solo paquete, a menudo un solo circuito integrado. Un dispositivo de doble núcleo contiene solamente dos microcontroladores independientes. En general, los microprocesadores o multinúcleos permiten que un dispositivo computacional exhiba una cierta forma del paralelismo a nivel de threads. Es decir, que tenemos un paralelismo a nivel de circuitos integrados, o como su nombre dice CMP. Eso es para explicarle que dentro de una sola pastilla de procesadores pueden tener varios núcleos, mínimamente dos. Hoy en día hasta los celulares vienen con octa-core, por ejemplo. También otra parte de la materia es cuando varias computadoras conectadas en red puedan compartir procesos. Y eso se llama como red distribuida. Esa es también otra parte de la materia que vamos a ver. No solo que un procesador pueda compartir sus procesos en varios núcleos, sino que también las computadoras en sí conectadas en red puedan compartir sus recursos de procesamiento. Eso es lo que también vemos dentro de este semestre de la materia. Voy a cortar un rato y nos volvemos a conectar. O continuamos hasta que se corte. Voy a continuar hasta que se corte. Análisis de algoritmos paralelos. Los procesadores paralelos se usan para acelerar la resolución de problemas al alto coste computacional. La finalidad principal consiste en reducir el tiempo de ejecución. Eso es lo que nosotros queremos. Si el tiempo secuencial TN se intentará usando P procesadores, P número de procesadores, en un tiempo que se reduzca a el tiempo de ejecución de todos los procesos dividido la cantidad de procesadores. Es decir, que mientras más procesadores tengamos, va a ser más rápido lo que se va a ejecutar dentro del algoritmo. Estrategias para mejorar la rapidez. Algunas estrategias que se pueden usar para mejorar son lo que ya vimos: optimización de código, también mejoras procesadores, también una computación paralela distribuida, así que puede hacer una computación interna que se ejecuta en forma paralela y también en red de forma distribuida. También tenemos hardware especializados con multinúcleos, como las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas de hoy en día tienen varios procesadores que se llaman GPU. También a ese nivel se pueden tener nivel de paralelización. Mejora la performance y miniaturización de los circuitos que ya vimos. Los sistemas operativos que soportan procesos paralelos. La programación lineal y secuencial, que hoy en día ya son en forma paralela para algunos procesos que se pueden ejecutar en multinúcleos. Programación de multiprocesos concurrentes, hilos y multihilos. Acá un programa se puede dividir en varios subprocesos y ejecutarse en hilos que vamos a ver enseguida. Y la programación de datos distribuidos, es decir, que los datos también pueden estar geográficamente distribuidos y puedan ser utilizados en forma distribuida. La monotarea, multiprocesos, monousuarios y multiusuarios relacionados básicamente a multitasking, es decir, que una computadora puede ejecutar varios programas al mismo tiempo o procesos al mismo tiempo. Ven acá como un algoritmo se divide bajo el lema de divide y vencerás. Entonces, ciertas partes del algoritmo puedo ejecutarlo dividirlo en tareas, por ejemplo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea n, y cada uno dedicarlo a un procesador en forma independiente. Entonces, de eso se trata. Para comparar lo que son procesos versus multihilos, hay que distinguir que un multihilo o multithread del proceso, el multiproceso se refiere a que dos programas se ejecuten aparentemente a la vez bajo el control del sistema operativo. Es decir, que el sistema operativo es lo que administra los multiprocesos. Los programas no necesitan tener relación unos con otros, simplemente el hecho de que un usuario desee que se ejecuten a la vez. Por en cambio, los multihilos se refiere a que dos o más tareas se ejecutan aparentemente a la vez dentro de un mismo programa.
El programador es el que administra los multihilos y el sistema operativo es el que administra los multiprocesos. Hay una diferencia de ello que vamos a ver acá. La multiprogramación nos permite que un programa, por ejemplo Excel, Word y de correo, se ejecuten en forma paralela. Eso se refiere a la parte de programación. Y en la parte de multihilo se refiere a algo más interno, que son los procesos que se ejecutan dentro de eso. Por ejemplo, vean que Word, por ejemplo, uno puede estar escribiendo al mismo tiempo, usted puede estar chequeando la sintaxis y puede estar guardando en el disco. Entonces, se dividen dentro del mismo programa, se dividen en varios subprocesos que se va ejecutando. El proceso está implementado a nivel de sistema operativo, lo que son multiprocesos. El programador no puede intervenir en el planteamiento de su ejecución, mientras que en el caso del multihilo, como el programa debe ser diseñado expresamente para que pueda soportar esta característica, es indispensable que el programador o autor tenga una planificación adecuada de la ejecución de hilos o tareas. Es decir, que los hilos, el programador es el que va a decidir cómo se va a ejecutar. Ahí tienen unos gráficos. Ahí tienen cada uno de los procesos y dentro de los procesos tienen los hilos, que son estos que están aquí. Bueno, hay una forma de poder tener multitarea o multitasking que es a través de los timers. No sé si alguno programa algún lenguaje, van a ver siempre ese timer o van a encontrar acá, por ejemplo, en Visual Basic o otro lenguaje, el Java, van a encontrar un timer. Y básicamente lo que hace es utilizar un pequeño tiempo, un cuanto de tiempo para ejecutar procesos. Eso no es una programación en paralela, sino básicamente es una programación concurrente que se utiliza en varios periodos de tiempo, un procesador o varios procesadores. Si es varios procesadores, entonces sí podemos hablar de que es una programación en paralelo. Pero si tenemos uno solo, podemos... Voy a cortar y iniciar otra vez. Voy a continuar. Bueno, entonces tenemos que el timer nos permite ejecutar en un cuanto de tiempo algunas tareas. Ahí tienen en el gráfico, tienen un main thread, que es un hilo principal, y varios subprocesos que se ejecutan en un periodo de tiempo. La mayoría de los lenguajes tienen esta capacidad de poder hacer eso. El problema está que muchas veces se solapan estos tiempos y si tarda un proceso mucho más del tiempo, entonces hace que la computación se retarde más. Por ejemplo, si es que tendría que guardar en el disco cierta información y el disco está dañado, entonces hace que ese proceso se alargue y por eso es que muchas veces las computadoras se cuelgan y se quedan congeladas literalmente. Es porque ciertos procesos se van apilando y no puede llegar el sistema operativo a desapilar eso, a quitarle de la pila y dar solución a eso. Entonces, ese es el problema que tienen que ver con repartir en una pastilla de chip varios procesos por tiempo. Ese es el problema que ocurre. Algunos programas, como Java, también tiene esa capacidad. Entonces, Java es multihilo. Java posibilita la programación concurrente a través de threads. Los threads son procesos ligeros que tienen una línea de flujo propia, pero que comparte el mismo espacio de direcciones del programa. Los threads hacen posible la concurrencia del código. Es decir, que tenemos código concurrente, pero no es paralelo. O sea, hay que distinguir aquí. Entonces, en el examen yo les puedo preguntar, ¿Java es concurrente? Sí es, pero es paralelo y depende. Si tiene algunos frameworks que le posibilitan ejecutarse en forma paralela, sí. Y si no, no. Hablamos del ejemplo de Word y aquí ven. Entonces, ven ahí una gráfica de que se ejecuta en forma concurrente varios procesos. Ahí ven cómo se ejecuta en forma secuencial. Entonces acá tienen la cola de mensaje, acá tienen la parte que manejan los procesos y acá tienen ya las tareas o los que son ejecutados. En un procesamiento en paralelo, acá está la cola de procesos y ven que acá en forma paralela se va dando solución a cada una de las partes del código que requiere. Por ejemplo, este puede leer el disco, este puede colocarte una información, esta puede imprimir en forma
paralela. Cada uno de los procesos se ejecuta de forma paralela. Cuando hablamos de ejecución de instrucciones en paralelo, hacemos referencia a un tipo de ejecución en el cual múltiples instrucciones puedan ser ejecutadas de forma simultánea. En Java se puede lograr esto, aunque no exactamente de una manera que se muestra en el diagrama anterior. Es decir que básicamente Java puede ser paralelo, pero lo que en realidad, si es que tiene multihilos, se ejecuta de forma concurrente. Bueno, ¿y cómo se llega a eso? Vamos a ver enseguida. Y lo más importante es entender que paralelismo no es concurrencia. El término de paralelismo suele confundirse en numerosas ocasiones con el concepto de concurrencia. Ambos se basan en la programación multitarea, pero no son lo mismo. Mientras que el paralelismo se ejecuta en forma simultánea de dos o más tareas, la concurrencia es la ejecución de dos o más tareas en periodos de tiempo solapados, pero no necesariamente simultáneos. La concurrencia, por lo tanto, es una propiedad del programa. Su computación debe dividirse en tareas independientes. Eso es más importante. Que las computaciones paralelas se ejecutan en tareas independientes, cuya ejecución puede o no solaparse. Así que puede o no solaparse. Puede existir sin soporte de hardware de multitarea. Por ejemplo, los sistemas operativos multitarea ejecutados en una máquina con un procesador de un solo núcleo asignan breves intervalos de tiempo, cuantos de tiempo, a cada tarea. Cuando la ilusión de ejecución simultánea, es decir, que lo que hace es dividir un proceso grande en varios pequeños y a cada proceso pequeño le da un tiempo. Vos vas a ejecutar 2 milisegundos, vos 3 milisegundos y el otro 4. Entonces, cada uno de esos procesos se ejecutan y hacen una apariencia de que se ejecuta de forma paralela, pero no es. Frente a la computación paralela, la programación concurrente enfatiza más la interacción entre tareas, centrándose en coordinar el proceso a los recursos mutables compartidos mediante algoritmos que evitan la interferencia entre tareas y la inconsistencia de recursos. Bueno, en síntesis, la programación multitarea es la que tiene varios núcleos y puede distribuir a cada núcleo tareas independientes. En cambio, la concurrente puede ejecutar inclusive en un núcleo, pero dividir en subprocesos que se ejecutan en cuantos de tiempos diferentes. Para que se pueda tener programación paralela en Java, necesitan de este framework. Esa es una de las preguntas que está dentro de la tarea y ya está acá la respuesta. El framework Fork o Join está disponible desde la versión 7 de Java. Fue diseñado para la ejecución de tareas que pueden dividirse en otras subtareas más pequeñas ejecutándose estas en paralelo y combinando posteriormente sus resultados para obtener el resultado de una tarea única. Las subtareas deberán ser independientes unas de otras y no contendrán estados. El framework realiza una paralización de tareas en forma recursiva, aplicando el principio de divide y vencerás. Existirá un umbral bajo el cual la tarea será indivisible, definido por el tamaño de la misma. Una vez que el tamaño de la subtarea llegue al umbral, el rendimiento de la misma disminuirá en el caso de seguirlas dividiéndolas. Lo que quiere decir esta parte básicamente es que existen tareas paralelas y existen tareas intrínsecamente secuenciales y que básicamente, aunque uno trate de llegar hasta cierto punto de que sean paralelos, se va a encontrar sí o sí con tareas secuenciales, sí o sí con tareas secuenciales. Estas tareas secuenciales no pueden dedicarse a varios núcleos, sino que deben ejecutarse en uno solo, ya que su ejecución en varios núcleos va a hacer que su performance o su tiempo de respuesta sea más lento que una que se ejecuta en forma secuencial. Es decir, que hay veces que un algoritmo que se ejecuta en forma secuencial puede ser más rápido que uno que se ejecuta en forma paralela si es que no está bien distribuidos los procesos y que cada proceso sea en forma independiente. Eso es lo que buscamos. Acá tienen en el gráfico donde se pueden ejecutar varios procesos o varios programas en forma paralela y cada una derivada a una CPU.
y eso lo maneja el sistema operativo. Hay veces que el procesamiento paralelo lo manejan a través del sistema operativo, hay otros que el procesamiento paralelo lo maneja a través de los lenguajes. Acá en el gráfico tienen cómo ciertas tareas vamos dividiendo a varios procesadores, a varios cores, donde dice computación paralela y donde dice computación distribuida, básicamente es la misma cosa, donde varias partes del algoritmo se va destinado a varias computadoras, donde cada computadora ejecuta en forma paralela los procesos. Esto generalmente se ve en la parte de computación donde requieren cálculos para hacer renders de gráficos. Básicamente son servidores monstruosos, pero no son uno solo, son varios servidores y cada uno de esos servidores pueden hacer el render de cierta porción del gráfico que se quiera renderizar. Por ejemplo, si yo algún programa de AutoCAD o algún programa de diseño, entonces se pueden enviar a servidores donde básicamente van a hacer estos renders. Y cada uno de ellos tiene la particularidad de que va a ser un proceso grande en un periodo de tiempo y luego va a compilar todo esto y te va a enviar como resultado. Es decir, que partes de los procesos se van a dividir a servidores o computadores. Acá tiene un esquema puramente secuencial. Este es lo que básicamente conocemos nosotros de la forma de ejecución en forma secuencial. Y esta es la ejecución en forma paralela, donde cada uno de los procesos P1, P2 y P3 van a ir a cada uno de los procesadores, o si es una computación distribuida, a cada una de las computadoras. Y se va a compilar todos esos resultados que se ejecutan en cada subproceso, con cada subdominio, se va a juntar eso y va a salir el resultado. Esto se usa, por ejemplo, para computaciones científicas, donde requieren muchos cálculos, entonces se puede ejecutar en varias computadoras y dar un solo resultado al posterior a los cálculos. Bueno, pero también existen algunos problemas. ¿Cuáles son esos problemas que tenemos dentro de la computación distribuida? Que los sistemas operativos no soportan. Si ustedes ven el gráfico ahí debajo, van a decir Core 1, Core 2 y Core 3. Van a darse cuenta que Core 1 consume todo el tiempo. Es decir, que tenemos una computadora que solamente maneja un solo núcleo, por lo que los otros núcleos están ociosos. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente uno de los cores se calienta y los otros no son administrados. Es decir, que el sistema operativo no soporta multinúcleos. Problemas de comunicaciones. Ahí ven que PC1 se corta la comunicación con PC2. Y básicamente lo que tenemos son enlaces rotos. Entonces, también ahí, cuando ocurren problemas de enlaces rotos, también no se puede ejecutar en forma paralela los procesos. Otro de los problemas que tenemos es que los profesionales que no conocen y utilizan, porque hay programadores que no, los programadores más antiguos que no saben qué es programación paralela, por lo tanto no conocen y no van a utilizar ninguna herramienta, ni las estrategias para poder hacer programación en paralela. También hay veces que el hardware y el software que no soporta la programación en paralelo. Tenemos una computadora que tiene un solo núcleo, es un hardware que no soporta. Si tenemos un sistema operativo que no soporta, o un lenguaje, por ejemplo, un Visual Basic, que no soporta multiprocesamiento, y entonces no podemos hacer nada, no podemos hacer una programación de forma paralela ahí. Depende mucho de los lenguajes también, y de los procesadores, son los elementos que tenemos. Entonces tenemos que los sistemas operativos no soportan, los lenguajes y herramientas no soportan los procesamientos paralelos, los viejos programadores no usan la estrategia de programación de forma paralela, y existe otro nuevo problema, que es que las empresas no quieren invertir por infraestructura y programación especiales o para optimizar. Es decir, que cuando se termina todo el proceso y se tiene un sistema de contabilidad, por ejemplo, ese ya no se va a optimizar para que maneje multihilo o para que maneje procesamiento paralelo. Depende mucho también del tipo de cliente y del tipo de aplicación al cual están dirigidos.
Por ejemplo, si va a ser un juego interactivo, entonces sí capaz que se necesite tener mejor y optimizado el sistema para que pueda aprovechar mejor su hardware. Entonces sí, vamos a usar mejores GPUs, vamos a utilizar toda la capacidad de las GPUs. Las GPUs son los multicore, pero del lado de las tarjetas gráficas, por ejemplo. En el cómputo paralelo de un sistema distribuido, es un cómputo paralelo de un sistema distribuido. Estamos hablando de eso. Sí y no depende de su implementación. Los objetivos de la programación en paralelo, de acuerdo, son reducir el tiempo de procesamiento utilizado por un algoritmo convencional y reducir la complejidad del algoritmo. Se trata de aprovechar mejor el hardware. Paralelismo. El problema del paralelismo radica en que muchos algoritmos no pueden paralelizarse, son seriales o secuenciales. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando. No todos los algoritmos son paralelos. Existen dos estrategias que vamos a ver, que son el PDM y MPI, que vamos a ver dentro del semestre, con dos herramientas. Uno es el lenguaje, o sea, los dos son el lenguaje C prácticamente. Lo que vamos a ver, el PDM, que es el Parallel Virtual Machine, y el otro el MPI, Message Parking Interface. Vamos a ver esos conceptos y las herramientas que utilizan estas estrategias para hacer de forma paralela. Bueno, ¿cuándo tenemos que usar un algoritmo paralelo y cuándo no? Vamos a ver cuándo sí. En el caso de esta, cuando tengamos en forma de matrices, por ejemplo, los resultados, en forma de filas y columnas, entonces sí podemos dedicar, por ejemplo, esta podemos dedicar a un procesador, esta a otra y a esta a otra. Entonces así podemos utilizar. Pero cuando exista una relación de dependencia, como en el caso de lo que no convienen aquí, vemos que X es igual a más B, Y es igual a B por 2, y Z es la utilización de X e Y. Cuando existe una relación de dependencia, no podemos utilizar un algoritmo de forma paralela. Ejemplo, en el caso de B. Yo tengo que esperar que primero se ejecute este proceso de A, ya que involucra a B, que no es independiente. Lo que tenemos que buscar es que se maneje en la independencia. B es dependiente tanto en X como en Y, por lo que aquí no podemos aplicar la programación paralela, ni tampoco en Z, porque depende de los valores de X y de Y. Lo que buscamos es que las variables sean independientes. Eso es lo más importante. Y dentro del curso vamos a ver alguna estrategia y vamos a ver qué pasa cuando utilizamos esa dependencia y qué pasa cuando no. Vamos a hacer ejemplos en lenguaje C y vamos a ver si se ejecuta o no y qué pasa cuando existen estas relaciones de dependencia. Pero, por de pronto, para que tengamos así ya conceptos ya entendidos, cuando existe una relación de dependencia, en este caso la variable B, no conviene hacer un algoritmo paralelo. Pero cuando no existe esa relación de dependencia y podemos enviar a cada variable a un procesador de forma diferente, sí se puede. Algoritmos paralelos tienen instrucciones, cuando existen instrucciones con while, son muy difíciles de paralelizar porque depende de una condición. Entonces, while no se puede paralelizar, pero en cambio la for, desde 1 hasta n, sí se pueden paralelizar. No siempre los compiladores pueden paralelizar de manera automática un algoritmo. En algunas ocasiones se invierte mucho tiempo tratando de paralelizar un algoritmo que se ejecuta de manera secuencial. Es decir, que hay veces que depende de las instrucciones que en sí que vamos a usar, por ejemplo, si va a ser for o while, o depende si existe una relación de dependencia de una de esas variables, y no siempre los algoritmos tienen esa capacidad de poder ser inteligentes y decir, esto va a ir en forma paralela y esto va a ir en forma secuencial. Y hay veces que un algoritmo es netamente secuencial y conviene que su ejecución sea secuencial y no paralela. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Ahí tienen un ejemplo de ejecución paralela. Tienen un for. La mayoría de los for, en la mayoría de los casos, sí son plausibles para convertirlos en forma paralela. Es decir, que en el caso de 1, si hacemos aleatorio de 1, este es nuestro ciclo for,
y vamos a hacer un aleatorio 1 a un microprocesador, aleatorio sub 2 y así sucesivamente. Es decir, que cuando podamos partir esos procesos, vamos a tener de forma paralela. Aquí se ve mejor. Tenemos un proceso 1 y un proceso 2. Proceso 1 y proceso 2 se pueden ejecutar porque no existen una relación de dependencia. Eso es lo que llegamos a ver. Vamos a ver eso con ejemplos de lenguaje para que podamos entender mejor. Pero generalmente lo más importante es que en los ciclos for es lo que tenemos la mayoría de las cosas que se pueden paralelizar. Vamos a ver, por ejemplo, un lenguaje que se llama MATLAB, que directamente nos dice eso mismo. Cuando quiere hacerse que un algoritmo se ejecute en forma secuencial, le llama for i igual a 1 hasta n. Y cuando quiera que se ejecute, cuando el programador quiere que se ejecute de esa forma paralela, le cambia el for por par for, que sería parallel for en forma paralela, y ahí se ejecuta de forma paralela. Por de pronto, lo más importante es saber que la mayoría de los ciclos for se pueden ejecutar en varios procesadores. Las instrucciones como while, si ya vimos. Acá hay una pregunta, ¿por qué no se pueden paralizar? Básicamente porque existen una relación de dependencia de las variables. Porque el segundo proceso depende del resultado del primero. Eso es. ¿Y qué se puede hacer en algunos casos? Se puede eliminar esa relación de dependencia, pero hay que ver alguna fórmula para poder llegar a hacer eso. Entonces, se puede si se encuentra en un algoritmo que permita encontrar un valor de A dividido n en forma directa. Es decir, que no existe una relación de dependencia. Eso es lo más importante saber. Que cuando existe una relación de dependencia, no se puede. Por ejemplo, esta variable a de i no se puede porque acá existe otra variable a de i con el mismo nombre y tienen una relación de dependencia. Primero tiene que terminarse el procesamiento de este para que se ejecute el procesamiento de este. O viceversa. Primero terminar el procesamiento de este para ejecutarse el procesamiento de este. Por eso es que existe esa relación de dependencia. Y lo que necesitamos es buscar una relación de independencia. La tarea consiste, básicamente, en la tarea de la primera semana, consiste en buscar los recursos en Internet o desarrollar su propio algoritmo de factorial que tenga que en cuenta lo siguiente. El factorial de un número es la multiplicación de su multiplicación sucesiva. Por ejemplo, el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. Y nos va a dar el resultado de 24. Acá tenemos el algoritmo para ya desarrollado. Y básicamente lo que hacemos es introducir f igual a 1, donde vamos a multiplicar 1 porque vamos a ir a multiplicar eso. Y vamos a leer un número n. Y luego vamos a multiplicar f por n y vamos a disminuir una unidad n y así sucesivamente hasta hacer esto. 4, 3, 2, 1 y cuando llega 1 termina. Esto es una forma de desarrollar el algoritmo. Pero ¿qué pasa si yo lo miro desde el punto de vista de desarrollo en paralelo? Tengo una relación de dependencia, por eso es importante aquí entender. Tengo una relación de dependencia de esta variable n. No puedo, esta parte del algoritmo no puedo darle a un procesador y esta otra, porque depende, porque esta n sí se puede ejecutar sin problema, pero f es f por n, entonces hay una relación de dependencia de variables. Por eso, si la pregunta es, ¿este algoritmo se puede ejecutar en forma paralela? No. Y la otra pregunta es, ¿el algoritmo factorial se puede representar en forma de procesamiento paralelo? De esta forma, no. Como está aquí, no. Y si su respuesta es sí, elabore un algoritmo paralelo de factorial. En la otra imagen le voy a mostrar dónde está el algoritmo sí, que tiene en forma paralela. Entonces van a poder hacer eso. Y se explique cuándo un algoritmo puede ser representado en forma secuencial o paralela y qué partes del algoritmo puede convertirse en forma paralela. Cuando no tiene relación de dependencia
O cuando es en un ciclo for se puede hacerlo en forma paralela. Pero cuando tiene relación de dependencia no se puede y solo se va a ejecutar en forma secuencial. Y la otra habla sobre el framework de for join de Java, que básicamente también ya les había presentado anteriormente dentro del mismo material. Entonces, es eso lo que tienen que desarrollar. Bueno, acá tienen el mismo algoritmo en forma paralela. Entonces, a la pregunta es, ¿existe un algoritmo que de factorial que se pueda ejecutar en forma paralela? Sí existe. ¿Y cuál es esta que está acá? ¿Por qué se puede ejecutar en forma paralela? Porque se ejecuta en ciclo for de forma independiente. Esa sería la respuesta. Ahí tienen el algoritmo factorial. Entonces, van a ver que se define f, va a ingresar el número n, pero básicamente es solo el ciclo for por la multiplicación de f por i. Entonces no hay una relación de dependencia. Todo este bloque de para y fin para se puede enviar a un procesador. Entonces, esta es la versión de factorial que sí se puede ejecutar en forma paralela. ¿Ven que no hay una relación de dependencia con otra variable? La variable n está inmersa dentro del mismo para, entonces solo es esta la multiplicación que hay que hacer. Entonces no tiene esta relación de dependencia de n dentro de la multiplicación de f por n. Entonces, esta sí se puede ejecutar en forma paralela. Esa es la respuesta a eso. Bueno, y ahí termina nuestra presentación. Muchas gracias. Entonces nos encontramos la próxima semana. Y acuérdense que para marcar su presencia dentro de la plataforma, van a comentar sus nombres esta semana. Y yo les voy a hacer los materiales que me queda pendiente, que son los videos, para que puedan poder luego revisar y la gente que no estaba también pueda mirar los materiales. Y muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana.